El mundo está cambiando. Estamos viviendo una revolución impulsada por un movimiento que en la Argentina tiene una potencia particular: el feminismo. En las calles, los trabajos, las universidades, en las escuelas y en las casas, las mujeres dicen basta. ¡Sí, sí, estamos acá! En este programa indagamos acerca de las transformaciones más importantes que se están produciendo. También queremos ofrecer herramientas para que nosotros, los varones, revisemos y modifiquemos algunos de nuestros comportamientos. Empezamos a vivir en una sociedad más igualitaria y ya no hay vuelta atrás. La voz de las mujeres se escucha cada vez más fuerte. ¡Estamos acá! ¡Abriendo camino! ¡Abriendo camino! ¡Estamos acá! Cuando aparecen mujeres que descollan en políticas y que tienen estas habilidades y que saben ejercer el poder, de alguna manera se duda de su feminidad, ¿no? Y se las tilda de locas, de histéricas. La violencia política tiene que ver justamente con todas las acciones o también omisiones que lo que buscan es denigrar a las mujeres e imposibilitar que hagan uso de sus derechos políticos en términos de representación. Puede haber muchos movimientos sociales, feministas, de mujeres de cualquier tema. Sí. Pero a la larga tiene que haber mujeres en la política, porque si no, no se convierte en leyes, no se convierte en normas, no se convierte en programas de gobierno. Soy parte de una generación que goza del beneficio de tener una ley de cupo, ¿no? Como casi todas las mujeres en la política, hasta acá entramos por la ley de cupo. Las mujeres tienen menor índice de ausentismo, que en realidad es curioso porque las mujeres siempre tienen más responsabilidades familiares, pero faltan menos las legisladoras que los legisladores, y presentan una mayor cantidad de iniciativas legislativas que los varones. Siempre que haya más mujeres ocupando espacios, vamos a mejorar ese espacio, digo, no solo en la política. Aluminé Moreno es licenciada en Ciencia Política. Actualmente dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué está reducido el porcentaje de mujeres que toman decisiones en el poder o vinculadas a las políticas públicas? Algunos motivos tienen que ver con la situación social de las mujeres. Si pensamos en términos de cuáles son las tendencias que las afectan negativamente. Sería la explicación sociológica, la desigualdad estructural. Claro, es decir, una desigualdad de base que impide la accesibilidad. Claro, en general, ¿qué podemos decir sobre las mujeres? Que en general son las responsables del trabajo no remunerado, que es el trabajo de cuidado de otros, tanto de niños como de personas enfermas o de adultos mayores en la familia, y también responsables del trabajo doméstico, ¿sí? De todo el trabajo de reproducción de la vida, la alimentación, las compras. Todo esto sobrecarga el tiempo de las mujeres y les resta tiempo para la participación. Esta sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres se expresa en términos colectivos con que llegan pocas mujeres a lugares de toma de decisión. Esta es una explicación. Otra tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Las instituciones tienen sesgos contra las mujeres, sesgos androcéntricos, ¿no? ¿Como por ejemplo? En general, los liderazgos masculinos están bien vistos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y las instituciones promueven esos liderazgos. Es decir, cuando surge una oportunidad, muchas veces quienes son los que deciden y las que deciden a quién van a favorecer con esta oportunidad pueden pensar con más frecuencia en un varón que en una mujer. Lucía Martelote es socióloga y doctora en Ciencia Política. Trabaja como investigadora en el equipo latinoamericano de Justicia y Género. ¿Cuáles son los obstáculos para el acceso de las mujeres a la política? Bueno, en realidad tenemos varios obstáculos para acceder a la política a las mujeres, algunos que tienen que ver más con la cultura política, del machismo, de cómo son las instituciones, de cuáles son las prácticas, y también hay algunos obstáculos más de corte formal que tienen que ver con cuáles son las posibilidades que tenemos las mujeres de acceder, o algunas leyes o algunos marcos normativos que nos impiden llegar a ciertas posiciones. Podemos hablar de qué es lo que pasa en Argentina específicamente, donde es más importante por ahí todos los obstáculos culturales y que tienen que ver también
con los estereotipos, con el sexismo y no tanto las barreras legales. Por ejemplo, algo que es muy frecuente pero que a veces no se habla mucho tiene que ver con cuáles son los horarios en los que se hace la política, en qué momento se toman las decisiones. Las reuniones más importantes generalmente son de noche, cuando las mujeres están en su casa cuidando de sus hijos o de sus padres, y eso es un obstáculo que es importante. O por ahí también en los espacios en los que las mujeres podemos estar participando. Por ejemplo, algo que siempre nos comentan las diputadas es en cuáles comisiones están ellas, ¿no? Entonces se cree que muchas veces las mujeres tienen que estar en las comisiones de salud, de familia, de cultura, y si vos te fijás en otras comisiones como las de presupuesto, constitucionales, asuntos legales, hay muchas menos mujeres. Las mujeres muchas veces somos educadas para gustar, para agradar, para tratar de llevarnos bien, de fomentar la concordia, y en política esto es una dimensión importante, pero a veces justamente hacer política es juntarnos con gente que no nos gusta o pelearnos con gente que queremos. Lo que cuentan las mujeres que participan en política es que tienen que desaprender su socialización y sus valores. Now here's a story from my childhood. When I was in primary school, my teacher said at the beginning of term that she would give the class a test, and whoever got the highest score would be the class monitor. Now, class monitor was a big deal. If you were a class monitor, you got to write down the names of noisemakers, which was heady enough power on its own. But my teacher would also give you a cane to hold in your hand while you walked around and patrolled the class for noisemakers. Now, of course, you were not actually allowed to use the cane. But it was an exciting prospect for the 9-year-old me. I very much wanted to be the class monitor, and I got the highest score on the test. Then, to my surprise, my teacher said that the monitor had to be a boy. She had forgotten to make that clear earlier because she assumed it was obvious. A boy had the second highest score on the test, and he would be monitor. Now, what was even more interesting about this is that the boy was a sweet, gentle soul who had no interest in patrolling the class with a cane, while I was full of ambition to do so. But I was female, and he was male, and so he became the class monitor. ¿Hay también limitantes para la permanencia de las mujeres en determinados puestos de decisión? Sí, por un lado esta cuestión de la difícil conciliación entre las obligaciones de la política y las obligaciones de cuidado respecto al trabajo doméstico. Cuando alguien tiene fuertes cargas familiares es muy difícil conciliar. Entonces también podemos pensar que esto puede ser una limitante para que una mujer ocupe un cargo de decisión durante mucho tiempo. Y también otro fenómeno que es bastante novedoso y sobre el que tenemos poca información, que es la violencia política. O sea, incluso las mujeres más privilegiadas también sufren en el ámbito de política algunas actitudes que tienen que ver justamente con violencia. Un obstáculo para la permanencia, entonces, es la violencia política. ¿Qué es la violencia política? Y bueno, la violencia política tiene que ver justamente con todas las acciones o también omisiones que lo que buscan es denigrar a las mujeres e imposibilitar que hagan uso de sus derechos políticos en términos de representación. Y es un fenómeno que es como muy variado y que va desde prácticas como muy sutiles, como esto de no invitarlas a una reunión, que las interrumpen al hablar, que no las dejan, o por ejemplo que ellas dicen algo y nadie les da bolilla y en 10 minutos lo dice un varón y todo el mundo está aplaudiendo, ¿no? Hasta prácticas más concretas de amenazas, de acosos sexuales. Y en otros países, por ejemplo, tenemos casos en Bolivia, el caso de Mariel Franco en Brasil, que llega al femicidio. En Argentina, afortunadamente, no tenemos violencia política que llegue a femicidios, pero tenemos otras manifestaciones que vemos que les impiden a las mujeres permanecer en la política. Los micromachismos son formas sutiles de violencia de género. Pequeños comentarios o actitudes a los que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que son machistas. Por ejemplo, dar por sentado en una reunión de colegas que la mujer es la responsable de servir el café. Ese tipo de violencias que están encuadradas dentro de violencia política contra las mujeres es un tipo específico de violencia que se da por la sola condición de género. Exacto, tiene que ver con buscar por una razón de género que las mujeres no hagan ejercicio de sus derechos políticos. Y lo que vos decís es interesante, en realidad es una modalidad porque es
el tipo puede ser física, puede ser sexual, puede ser psicológica, y lo que tiene específico es que se da en el marco de la política y en el ejercicio de la política. Y en nuestro país tenemos ya 5 proyectos de ley que buscan justamente reconocer que existe este problema, que es la violencia contra las mujeres en política, y que busca ponerlo en nuestra ley integral de violencia. ¿Tenés un porcentaje aproximado de qué mujeres de las que están en política han recibido violencia política? Sí, nosotras estamos lanzando justamente una investigación con ELA, que es violencia contra las mujeres en política, experiencias en primera persona, y lo que muestra esta investigación, que tiene 45 casos de legisladoras, tanto en diputados como en el Senado, y muestran que 8 de cada 10 mujeres han sufrido a lo largo de su trayectoria política algún acto de violencia política. Entonces, esto nos muestra, al igual que sucede con la violencia doméstica, que es un problema muy extendido en nuestra sociedad, que está invisibilizado, que está naturalizado, que muchas veces se cree que es el costo que tienen las mujeres por hacer política, que te traten mal o que te acosen, o que te pidan hacer cosas que no son parte de tu trabajo, pero es un problema grave. ¿Se le pregunta a los varones cuando van adquiriendo más responsabilidades, por ejemplo, o los nombran para un cargo muy importante que requiere mucha responsabilidad, se le pregunta con quién vas a dejar a los chicos? No, y esto vemos todo el tiempo que en las entrevistas, en los medios de comunicación, cuando se entrevista a mujeres políticas, todo el tiempo se les pregunta por estas cuestiones, sobre si son jóvenes, si quieren tener hijos, si van a postergar sus decisiones reproductivas o cuáles son sus planes reproductivos, y si ya tienen niños a cargo, les preguntan cómo resuelven estas cuestiones, que está bien pensarlas, está bien ponerlo como un tema de la política para visibilizar que siempre que alguien participa en política hay otra persona, en general una mujer en nuestra sociedad, que se está haciendo cargo de parte de sus responsabilidades de cuidado. Lo que sería bueno es que también le preguntemos a los varones. Cuando se pregunta esto a una mujer hay un subtexto que tiene que ver con pensar que está abandonando o delegando algo que es su obligación primaria, y al no preguntárselo a los varones damos por supuesto que en realidad no son los responsables primarios del cuidado de los otros. ¿Se le demandan más méritos también a las mujeres que a los varones para ocupar cargos institucionales de decisión? Sí, aquí en el Observatorio de Género hicimos una encuesta cuando empezó a funcionar el observatorio en el año 2013, con todas las trabajadoras y los trabajadores de la justicia de la ciudad, los funcionarios y los magistrados, y lo que encontramos es que para llegar a posiciones similares, la justicia de la ciudad es una justicia bastante equitativa en términos del acceso de las mujeres a lugares de toma de decisión. Lo que encontramos es que a las mujeres les lleva más tiempo llegar a esos lugares, y también que en general a igual posición están más capacitadas. Si comparamos a las legisladoras con los legisladores, ellas tienen en el 79% de los casos diplomas que son terciarios o universitarios, y solamente el 71% de los varones. Entonces esto también nos muestra que esta idea de que llegan solo por el hecho de ser mujeres no se cumple en la realidad. Las mujeres tienen menor índice de ausentismo, que en realidad es curioso porque las mujeres siempre tienen más responsabilidades familiares, pero faltan menos las legisladoras que los legisladores, y presentan una mayor cantidad de iniciativas legislativas que los varones. ¿Hay otras formas de participación política donde las mujeres son protagonistas que no sean necesariamente las formas institucionales tradicionales? Sí, hay muchísimas. Las que son más amigables para las mujeres en general son las formas de participación comunitarias, barriales. Las mujeres participan de los espacios de fomento y promoción de las instituciones comunitarias, como las escuelas, las salas de salud, las cooperadoras. Las mujeres son grandes organizadoras de comedores, de merenderos, y estos también son espacios de participación política y social en las comunidades. El Encuentro Nacional de Mujeres, por ejemplo, que se hace tantos años en la Argentina, es un espacio importante también. Es un encuentro masivo que se organiza todos los años. El tipo de organización es horizontal, va rotando la comisión organizadora. En muchos aspectos es un fenómeno político y social muy novedoso, y es un espacio masivo donde se cruzan grupos de mujeres muy diferentes a discutir cuáles son los problemas que las afectan.
Para llegar a ser lo que soy, el feminismo libró muchas batallas políticas a lo largo de la historia. La primera fue 2 años después de la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Seguro que el nombre les suena, pero en versión masculina. Este documento fue muy importante porque proclamaba que mujeres y varones debían tener los mismos derechos civiles y políticos. Poco más de medio siglo después, en 1848, se forma el primer movimiento feminista en Estados Unidos. Sus integrantes publican la Declaración de Seneca Falls, donde piden un trato legal, igualitario y algo que tardaría 45 años en llegar, que las mujeres puedan votar. El primer país de habla hispana en reconocer el voto femenino fue Uruguay. En nuestro país, las mujeres accedieron a las urnas por primera vez en 1951. El voto femenino tardó en llegar, pero llegó. Lograr el voto fue el primer paso para participar plenamente en la vida política. La primera presidenta de la historia fue María Estela Martínez de Perón, Isabelita. Pero esto no significó un cambio de paradigma. Hasta el momento en Latinoamérica hubo solo 10 mujeres que llegaron a jefas de Estado. Poco, ¿no? Pero también hubo grandes conquistas. En 1991, nuestro país fue el primero del mundo en sancionar una ley de cupo femenino en el Congreso. Establece un piso mínimo del 30% de candidatas mujeres en las listas. Pero con el tiempo, esto se convirtió en un techo que pocas veces se supera. En 2017, entonces, se consiguió la paridad. Ahora las listas deben tener un 50% de mujeres y un 50% de varones. Aún así, la llegada a otros cargos jerárquicos como ministerios o gobiernos provinciales sigue siendo muy dispar. La relación entre el feminismo y la política trasciende a los partidos. Desde 1986, por ejemplo, se realizan anualmente los Encuentros Nacionales de Mujeres. Como otros grandes hitos de participación, se destacan el movimiento Ni Una Menos, que surgió en 2015, y los 2 paros internacionales de mujeres, realizados en 2017 y 2018. ¿Qué son las medidas de acción afirmativa? Son intervenciones en algunas situaciones que establecen requisitos especiales o ayudas especiales a algún grupo que se diagnostica que tiene una desventaja. En la Argentina tuvimos en 1991 la primera ley de cupos a nivel mundial y ahora recientemente fue sancionada otra. La ley de paridad. Exactamente. Sí, que también es una experiencia bastante novedosa. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, la ley de cupo establece un cupo del 30% para mujeres en listas de candidatos y la ley de paridad a lo que aspira es a la mitad de los cargos de representación en el Congreso Nacional. De algunos países como Colombia que han avanzado en cuotas para el Poder Ejecutivo y hay otros países como Costa Rica que han pensado incluso en legislar esto en organizaciones de la sociedad civil, también en sindicatos, en otros ámbitos y nos parece que eso es súper importante, pero también hay que ser conscientes que este tipo de políticas de acción afirmativa lo que remueven son los obstáculos legales. Claro. Entonces tienen que ir acompañados de otro tipo de acciones, de políticas públicas, de campañas, sobre todo de sensibilización, para poder trabajar sobre estos otros obstáculos como más culturales que todavía persisten y que son los que impiden que las mujeres no solamente lleguemos, sino que permanezcamos en estas posiciones de poder. Pero, por ejemplo, en el caso de los poderes ejecutivos, podría hacerse como Justin Trudeau en Canadá o como López Obrador en México, que simplemente como están a cargo del Poder Ejecutivo, ellos deciden que 50 y 50 tiene que ser de varones y mujeres. No es necesaria una ley en ese caso, por ejemplo. Por supuesto, muchos países han avanzado en esos términos sin necesidad de contar una ley. Esos 2 casos que vos pusiste, pero también en América Latina el primer gobierno de Evo Morales fue paritario y el primer gobierno de Michelle Bachelet también fue paritario. Entonces, eso justamente demuestra que hay voluntad política y que hay un compromiso real con la igualdad. El martes pasado se juntaron 20 diputadas del oficialismo y otro tanto de la oposición, diputadas, porque quieren el 50%, mujeres en el 50% de los cargos. Lo importante en los cargos es que la gente sea inteligente, no que sea. Yo lamento decir, capaz no es popular lo que digo y me odian todas las minas, me van a decir machista, pero piensen un segundo. Si yo fuera mina, yo no querría entrar por estadística. Vení vos, que sos una retardada, pero tenés que entrar. No. Yo preferiría venir porque servís para el cargo. Si no, es como el negro en la serie Yankee, que lo tienen de lástima para poner un negro, ¿me entendés?
¿Cuáles son las principales críticas que suelen hacerse a este tipo de medidas? Quienes están en contra de estas medidas lo que dicen es que son discriminatorias en realidad porque establecen una distinción para un grupo, porque se dice, bueno, en realidad los cargos de representación tienen que llegar los mejores, entonces no podemos reservar una cantidad de cargos para un grupo en particular. Si las mujeres fueran mejores, llegarían. Esta mirada lo que no ve es todas las desventajas que afectan a las mujeres. Después dicen, bueno, en general con este tipo de medidas lo que sucede es que quienes llegan son esas mujeres que están vinculadas de alguna manera, son familiares, son en una relación afectiva con los varones que son importantes en política, y entonces estos varones las van a acomodar en las listas. Esta crítica lo que no ve es que lo mismo sucede con los varones. Digo, la política es un espacio donde se accede por distintas redes y por distintos contactos. Las medidas de acción afirmativa, como por ejemplo las que hablábamos recién, la ley de cupos o la ley de paridad de género, ¿tienen efectos concretos en cuanto a mejorar la situación de la participación de las mujeres en política? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Abrieron oportunidades para liderazgos femeninos, pero además tienen efectos concretos en mejorar la calidad de nuestra democracia. Hay un montón de leyes que se empezaron a discutir a partir de la integración de las mujeres en el Parlamento, temas que antes estaban totalmente ausentes. En el año 91, cuando se sanciona la ley de cupo, teníamos un 4% de mujeres y ahora tenemos casi un 40% en el legislativo. Y eso también se ha visto plasmado en cuál es la agenda legislativa, cuáles son los reclamos, cuáles son los derechos que se están reivindicando. Y ahí, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva, la identidad de género, matrimonio igualitario. Hay muchas leyes que son herederas de la presencia de las mujeres. Nosotros decimos que más mujeres en política significa también una mayor pluralidad de voces y más calidad de la democracia. Otro impacto positivo de la cuota legislativa fue señalar otros lugares de la política donde las mujeres... Visibilizarlo, decís. Claro, visibilizar otros lugares de la política donde las mujeres estaban ausentes. Aún hoy, por ejemplo, en los ministerios hay pocas mujeres. Sería interesante pensar en mecanismos de cuotas en otros ámbitos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de 135 intendentes, 5 son mujeres. Sí, son muy pocas. Hay una simetría en los cargos, muy visible. Sí, en los cargos ejecutivos hay muchísimas menos mujeres. Y esto tiene que ver también con distintas cuestiones, con los sesgos que hablábamos de los partidos y el modo en que se llega a las candidaturas, y también con los sesgos del electorado respecto de estereotipos, ¿no? Tal vez el electorado muchas veces aún cree que los varones están más dotados para tomar decisiones en estos cargos ejecutivos. Just talking to women to find out what's wrong with Hillary. We want to know why everybody hates her. We hate her. I'm not a fan of her either because she's a criminal. It's pretty much how I would put it. Okay. Why do you hate Hillary Clinton? She's a liar, and I hate her voice. That is right. I can't Her stand voice drives me crazy. What's wrong with Hillary Clinton? She has a period. So you... She's too emotional. Oh, she's terrible. Like, she lost to Obama 8 years ago, so why she's still running is kind of absurd to me. Well, she's been in office far too long. We need somebody fresh and is not easily persuaded by lobbyists. So I would say it's time for a change. Hillary's out of here. Podemos pensar que el modo tradicional en el que se hace política se vincula más con patrones de vida masculinos, con cualidades asociadas en general a los varones. Por eso cuando aparecen mujeres que descollan en políticas y que tienen estas habilidades y que saben ejercer el poder, de alguna manera se duda de su feminidad, ¿no? Y se las tilda de locas, de histéricas. Cuando ejercen el poder muchas veces de manera similar a sus compañeros varones. Y cuando aparecen mujeres que tratan de cambiar la lógica, también son cuestionadas. Porque si no entiende nada de política, no está bien lo que está haciendo, en realidad para llegar lejos tiene que actuar de otra manera, más decidida, más agresiva. Los medios de comunicación siempre te van a decir o que sos excesivamente femenina o que te gastás la plata en tu pelo, en tu ropa, en los gustos femeninos, como le pasaba a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, como que se apunta a la estética cuando a los hombres no es así, a los varones no es así. No se las evalúa a las mujeres por su mérito, por su desempeño, sino que se hace referencia a su condición física.
porque sos demasiado femenina o porque sos poco femenina, como el caso de Merkel o de Bachelet o de Dilma Rousseff. Entonces, realmente es muy difícil ser mujer política porque no hay ningún estándar que esté bien. Las mujeres que llegan funcionan también como un gran modelo de rol para nuevas generaciones, digo. Las chicas que crecieron con una presidenta mujer y quienes crecen viendo gobernadoras mujeres me parecen que crecen con la expectativa que si participan en política, si les interesa, pueden llegar. Y es muy distinta a la expectativa de mujeres que hace 20 años no tenían ningún modelo de ver una congénere en el ejercicio del poder. When women give their particular point of view, any debate is enriched. Overall, moms, sisters, daughters, wives, and partners have different opinions, and all of them should be working together to make our world and society a better place to live. Empowering women as economic, political, and social actors can change policy choices and make institutions more representative of a range of voices, hence better prepared to respond to the people's needs and concerns. Much has been achieved in the last 20 years, including social, political, and economic rights and reforms for women and girls worldwide. Yet, we have a long road ahead. I'm here today to be part of this campaign, but I would like to invite you all to be part of it. All of us should be taking this important opportunity to engage in the debate and in the action on women's empowerment, as the achievement of gender equality is fundamental for any society to succeed. ¿El feminismo escapa a la lógica de conformarse como un partido político tradicional, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué? Básicamente porque el feminismo me parece que es un movimiento muy diverso, muy heterogéneo y no es institucionalista. ¿Sí? Si vos me preguntás qué es el feminismo, primero son muchos feminismos. Claro. Un gran laboratorio político donde hay muchísimos experimentos democráticos de distinta participación, de toma de decisiones horizontal. Atrás del proyecto feminista hay un proyecto democratizador, no solo de las instituciones, sino de toda la sociedad, de la familia, de los espacios de trabajo, porque al feminismo subyace una reflexión, como te decía antes, sobre el poder, sobre la autoridad, sobre la influencia, sobre el modo en que se construye la autoridad y en que se ejerce. ¿Cómo enfrentan las mujeres los obstáculos para llegar y permanecer en la política institucional y qué pueden hacer desde ese lugar por la agenda de género? Para averiguarlo, hoy vamos a conversar con 3 mujeres con distintas trayectorias políticas que también nos contarán acerca de sus logros. ¿Qué obstáculos han tenido para llegar a la política por el hecho de ser mujeres? Primero tuve un obstáculo, sino soy parte de una generación que goza del beneficio de tener una ley de cupo, ¿no? Como casi todas las mujeres en la política, hasta acá entramos por la ley de cupo. Y eso hay a quienes agradecérselo, que es quienes pelearon antes de nosotras para que la ley de cupo exista. Después, en realidad todo aquello que tiene que ver con el patriarcado, o sea, con el patriarcado y cómo se expresa en los distintos sectores de la política. Me acuerdo al principio cuando hice la primera campaña, además era menos conocida, era ir a la televisión y que me digan, hola, ¿le tenés el saco al diputado? Entonces, esas cosas que además después en las reuniones de los partidos o interpartidarias eran, bueno, esperamos que venga el referente masculino para empezar a hablar, ¿no? Eso construye obstáculos para que vos puedas tener voz propia, representativa en los espacios de poder, que se resuelve diciendo no, empecemos ahora, no esperamos a nadie, como hacía, o bueno, nada. Es impresionante el cambio de mi generación a la de ustedes. Yo te digo, nosotras tenemos toda clase de obstáculos, pero además obstáculos más profundos que eso, porque era, a ver, te picaban el cerebro, ¿y tus hijos? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Y ninguna de nosotras está exenta a eso, a veces, pero era una
era no sé, un pájaro carpintero en la cabeza. Y vos militás y trabajás y estudiás y los chicos, bueno, yo por suerte puedo mostrar que los 3 salieron bastante normales, qué sé yo. Después les gustarán o no, pero están bastante bien. Pero eso fue en mi generación mortal para las mujeres, ¿no? Porque, a ver, todas teníamos tan incorporado esto de ser buena madre, ¿no? Esta cosa... El mandato de la buena madre, ¿no? Un estereotipo también. Claro, que era terrible. Después la otra cosa era, aunque vos te muchacharas, cosa que nosotras hacíamos, ¿no? Había un momento en que era, a ver, ¿cómo decir? Clima de vestuario de fútbol. ¿Viste? Cuando están los muchachos discutiendo el partido y vos, aunque entiendas mucho de fútbol y hables, igual molestás. Y la otra cosa era el tema de los estereotipos. Yo entré a la cámara y la primera cosa que me propusieron, viste que entré en diciembre, era sacarme una foto en la playa en bikini. Y a mí me importa un pomo, ¿no? Soy cero, pero digamos, tenía todo un sentido de, a ver, ¿por qué no aprovechás que sos joven y te puedes sacar una foto en... Cosas por el estilo. Pero a un varón nunca le hubieran pedido eso. Jamás a un le hubieran diputado dicho. joven varón. A mí no es en una época muy distinta a esta, me propusieron hacer una foto envuelta en una bandera. Me encantó. No voy a decir quién, pero fue un colega tuyo. Sí, claro. Sí. ¿Sigue habiendo este tipo de cosas, José? Bueno, yo creo que las mujeres que estamos en la política las vivimos todos los días, ¿no? También hay... te pasa que, no sé, a mí obviamente todo el tiempo me dicen chiquita, porque, y bueno, y eso también tenés que aprender a no acostumbrarte, pero sí, digamos, al principio te choca muchísimo, ¿no? Lamentablemente también te pasa muchas veces que cuando llegás esperás también encontrar mucho más compañerismo o sororidad de parte de muchas mujeres que por ahí ya tuvieron que atravesar esas dificultades y tampoco es tan fácil encontrarlo. Entonces, nada, pero creo que es parte de todos los días y que poco a poco también vamos generando ese cambio cultural dentro de la política que hace que o podamos estar hoy hablando de estas cosas o estemos peleando para que más mujeres puedan acceder a distintos lugares de toma de decisión. Se sacó la ley de paridad, digo, estamos avanzando, pero eso no quita que todos los días uno no viva este tipo de situaciones. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgando la igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Con respecto a la ley de cupo, ¿no? Una ley emblemática de principios de los 90, de la cual fuiste protagonista y artífice. ¿Qué recordás de las dificultades para llevar adelante esa ley? Mirá, esa historia es maravillosa porque está... La verdad es que éramos muy ingeniosas y muy zarpadas, porque éramos una inmensa minoría. Éramos el 5%. Haber sacado esa ley es casi es increíble. Y en realidad, si soy sincera, en el Senado la votaron porque los convencimos de que no pasaba a diputados. Y la votaron a fin de año por número cuando se caía en un acuerdo donde era una ley de una radical y el peronismo era absolutamente mayoritario en ese momento, con lo cual no tenía ninguna chance de salir. Y en diputados estaban todos en contra. La verdad, la cosa cambió cuando Menem manda a Manzano, da vuelta el bloque del justicialismo, manda a Manzano, que hace un discurso muy, aún moderno sería para esta época. Cambia la postura del bloque justicialista y los radicales, que en ese momento eran peronistas y radicales, deciden que van a ser ellos los que voten en contra cuando iban a perder la votación. Entonces vos ves que los mismos que hablaron en contra después pedían la palabra para hablar a favor. Y la ley termina votada prácticamente por unanimidad, creo que hubo 7 abstenciones y 2 votos en contra. Pero es una buena enseñanza. Primero, fue la primera vez, habíamos aprendido de la época del voto que teníamos que estar todas juntas, que acá no podía haber diferencias partidarias porque no nos daba el poder político para eso.
Pero después lo que fue más interesante es hacerla cumplir, porque la ley era muy mala. Decía, 1/3 en posibilidad de resultar electa. Y los muchachos nos decían, la votamos, total, no va a entrar ninguna, van a ser las últimas de la lista. Y fue una batalla de 10 años en la justicia, donde usamos de todo, desde recibirlo al gordo Baglini con un ramo de rosas porque había entrado por el lugar del cupo, hasta inventar una cabalgata en Santiago del Estero con Está bien, con el ingenio visibilizaban las trabas que ellos ponían. Si vos lees el diario Clarín, en un momento los convencimos de que había ley de cupo hasta en Turquía, no existía en el mundo. Te juro que hay una noticia que había ley de cupo hasta en Turquía. Fue una ley emblemática para el mundo también. Fue la primera ley en el mundo, y después de eso, en 2 años había 18 países que habían... y después fue otra pelea, la del cumplimiento y de las leyes provinciales. Y de las leyes, que ahora va a pasar lo mismo con la paridad, de leyes que corren sobre leyes electorales con los cuales el resultado del cupo se neutraliza. Vicky, las estrategias para la paridad de género, para la ley de paridad de género, ¿notás similitudes en cuanto a lo que tuvieron que hacer ellas con la ley de cupo, a lo que tuvieron que avanzar ustedes con la ley de paridad de género? Demasiadas, a pesar del tiempo que separa una de otra, que son varios años. Pasaron casi 30 años. Y que uno podría decir, deberíamos haber avanzado como sociedad. Noto demasiadas similitudes. Primero, fue por una media sanción del Senado. La ley que viene del Senado tiene demasiados lugares que son huecos, lagunas y claro, huecos que no se terminaron de llenar. Discutíamos que se ponga en el temario y todos estaban a favor, pero de alguna forma nunca terminaba en el temario. Nunca terminaba en el temario. Y la última sesión del año pasado, en una de esas sesiones ómnibus, viste que siempre a lo último muchísimos proyectos votás, bueno, estábamos aburridas con alguna compañía y dijimos, ¿y si vamos a hablar con referentes de cada bloque? Y así empezamos a tejer red. Y en un momento era, bueno, a ver cuándo la presentamos. Entonces empezamos a mirar quiénes no estaban después de las 12 de la noche, porque viste que a algunos, sobre todo a los más grandes, les da sueño. Entonces hay algunos que no estaban. Y ahí fue como, quiero una moción de orden. Y cuando quisieron bajar esa moción de orden, salió una diputada de cada uno de los bloques a bancar que se vote la moción. Y en ese momento hubo que votarla y ganamos la posibilidad de discutirlo en ese momento, aunque no estaba en labor, en la agenda no estaba. Y después ganamos casi por unanimidad, hubo 3 votos en contra, hubo algunas ausencias, pero casi por unanimidad. Una cosa que no dijimos ninguna de las dos, en ambos casos estaba el Congreso rodeado de mujeres, porque si no tampoco hubiera salido. La presión social estaba, en todos los casos está presente la presión social. Claro. Aun cuando parece ser una ley que solo afectaba a las mujeres que hacemos política. Que en realidad no es así, pero bueno, supongo que lo vas a preguntar después. ¿A quién afecta esa ley entonces? A toda la sociedad. Porque el lugar simbólico de la mujer en lugares de poder cambia a la sociedad, más allá de lo que después haga esa mujer. Estamos avanzando en los derechos políticos. Estamos planteando paridad entre hombres y mujeres en las listas. Pero también tenemos una mirada sexista para dentro del Parlamento de la República Argentina. Yo me pregunto, ¿cuántas mujeres integran las comisiones de presupuesto? ¿Cuántas mujeres debaten las cuestiones económicas en el ámbito del Parlamento? ¿No es acaso esta una forma de ser funcionales a los estereotipos que plantean que las cuestiones importantes deben asumirlas los varones y las cuestiones menores deben ser asumidas por las mujeres? ¿Basta con que haya mujeres o más mujeres ocupando cargos institucionales o es necesario que esas mujeres, además de ocupar cargos institucionales, sean feministas? Para mí es condición necesaria, pero no suficiente. A ver, yo podría contar con los dedos de la mano las mujeres que fueron feministas que entraron por el cupo, por ejemplo, y aún hasta la actualidad. Y sin embargo, en muchas cuestiones es muy difícil, es políticamente muy incorrecto estar en contra de nuevos derechos para mujeres. O sea que esto fue una vieja discusión. Cuando empezamos el 83 con el estudio de género, si importaba la paridad sustantiva o no, bueno,
La verdad es que la historia muestra eso. Tampoco hay que estar muy segura de que el logro que uno consiguió va a ser definitivo. Hay que protegerlo y aguantar el retroceso que viene siempre después. José, ¿vos cómo lo ves? Siempre que haya más mujeres ocupando espacios, vamos a mejorar ese espacio, digo, no solo en la política. Incluso me parece que también en lo que se está avanzando es en que también las mujeres se animen y se generen las condiciones para ocupar espacios de toma de decisión también en el sector privado, en el tercer sector. Cada vez son más las mujeres que uno ve, más allá de que una sea feminista o no, también lo que se está generando hoy es una deconstrucción, ¿no? Masiva, me parece. Masiva no por la cantidad, sino porque como que de a poco todos vamos aprendiendo, por lo menos en la política, y me parece que eso hace también que tengamos cada vez más espacios. ¿Cómo ven en general el tratamiento de los medios de comunicación a las mujeres que se dedican a la política, en tanto y en cuanto si notan alguna diferencia en el trato con respecto a los varones que se dedican a la política? Recuerdo, Vicky, en tu caso en particular, por ejemplo, una vez estabas conversando en el Salón de los Pasos Perdidos con otro dirigente político que es Sergio Massa y nada más, y salieron a hacer todo tipo de comentarios suspicaces acerca de la relación entre vos y Sergio Massa por el solo hecho de que vos eras mujer, ¿o no fue así? Sí, fue así. Digo, si yo hubiese sido, si en mi lugar hubiese habido un hombre, un dirigente político, un diputado, se hubiese hablado de qué es lo que van a votar, qué es la alianza que se prepara, qué es lo que... alguna otra cosa. Nosotros estábamos hablando de eso, pero era una foto entre una diputada y un varón, diputado, dirigente político, entonces la noticia fue otra. ¿Qué es lo que trascendió? Otra cosa, no eso. Entonces... sí, claro, así, eso es machismo puro y duro que se expresa en los medios de comunicación. Sí nos tratan diferente a las mujeres. Tenemos siempre un lugar más de acompañante que principal. Eso es lo que hay que transformar. ¿Y cómo lo transformamos? Transformando en parte, una parte y es el rol de las diputadas, de la legislación del país. Cuando decidí ser madre dije, bueno, mi hija va a venir a todos lados, porque no hay otra forma de compatibilizar la vida profesional y la vida doméstica. Y algunos pueden decir, bueno, déjalo en tu casa, te alcanza para pagar niñera. Yo no quiero que me la críe otra todo el tiempo. Entonces, esa forma de compatibilizar, ese andamiaje, necesitas que lo ponga el Estado, porque no está en la sociedad. Si nosotros no tenemos un compañero en la vida que entienda, es muy difícil. La verdad, termina en un divorcio, digamos, necesariamente. Bueno, no hay quien te va... Claro, alguien que no... No le rompas todavía la ilusión a Vicky. No, pero tiene que ser un varón muy particular. Claro. Que te haga... Bueno, eso sí es. Un feminista. Claro, eso sí. Es un varón particular. No, y probablemente sea alguien que participa de la vida política. Entonces no hay manera de diferenciarte. Vos sos la mujer de, la tía de, la madre de, la abuela de, la suegra de, la todo de. A ver, ¿por qué somos de? Hay muchísimos ejemplos que podría dar de mujeres que tienen una personalidad propia y sin embargo no logramos que en los medios no empiece diciendo la novia de. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Terrible eso. Sí, claro que sí. José, vos recién decías algo acerca de tus proyectos personales y ¿vos qué edad tenés? 26. 26 años. ¿Y vos sentís que con el estado actual de las cosas tenés que postergar determinadas situaciones en pos de tu carrera política, por ejemplo? Si yo quisiera tener un hijo ahora, primero que tenés que ir todos los meses al médico. Un montón de situaciones. Todo el tiempo. Bueno, no sé, vos ya sabés de qué se trata. Pero digo, es imposible. Prácticamente imposible. Para el hombre es mucho más fácil. No es imposible. Aparte, imposible. Tenés Bueno, que yo lo veo así hoy, tenés pero... que tener gente que te ayude y un compañero que banque. Que haga el 50% que le corresponde. Vos integraste a Trilce, a tu hija, a tu vida y a tu vida política. Por ejemplo, la has amamantado en el recinto, porque así se daba. ¿Has tenido críticas o comentarios o suspicacias de varones al respecto por ese tema? Muchísimos.
Mucho. ¿Y pero qué te dicen? Que, por ejemplo, ¿cómo reaccionan? Eso es lo que no... Pero ¿te parece traerla acá? ¿Te parece que es un lugar para que, o sea, era... No, no me parece traerla acá. Entonces ponemos un lactario en el recinto. No es que me parece traerla acá. Primero tengo que estar sentada porque era, digamos... Ahora, no es que la chica tiene hambre y va con la mamá. Me criticaron hombres, me criticaron mujeres. ¿Y te fueron a decir directamente a vos o sí. escuchabas rumores de...? No, me fueron a decir directamente a mí. ¿Qué importancia le dan a la sororidad o al grupo de las sororas dentro de el Congreso de la Nación? Creo que fue un aprendizaje histórico. No siempre las mujeres de los partidos políticos, a veces al revés. O sea, el ejemplo es el sufragio. Las sufragistas históricas estuvieron en contra porque era de otro partido. Entonces, creo que nosotras aprendimos que necesitamos la fuerza de todas y que de alguna manera las que estén, no me importa, digamos, tiene que haber mujeres en la política, porque si no, no se convierte en leyes, no se convierte en normas, no se convierte en programas de gobierno, no se convierte en dinero para llevarlos a cabo. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser muy cuidadosas en proteger esa red, esa trama, porque costó muchos años en la historia argentina que las mujeres pudiéramos hacer las cosas juntas. En estos casos me parece que si no se genera esa transversalidad me parece a mí mucho más difícil y complejo por ahí convocar como se convocó, digo, la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo, por la legalización, por la despenalización del aborto, si no se hubiese hecho de la manera que se hizo, donde cada una sumaba desde su lugar, hubiese sido más difícil que avanzaran diputados, porque todas entendíamos que había una estrategia y esa estrategia implicaba que todas teníamos que protagonizar, que todas teníamos que estar ahí, porque iba a ser mucho más difícil. Cada una cumplió su rol convenciendo hacia el interior de su bloque, con las distintas juventudes. Nada, y así se logró que pasara en diputados algo que cuando empezó el debate no se creía ni siquiera posible. Y para concluir, permítame, presidente, nombrar a las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta aquí. Marta Rosenberg, Marta Lanis, Nelly Millerski, Diana Mafía, Mabel Bianco, Silvina Ramos, Virginia Franganillo, Silvia Oyserovich, Mariana Romero, Analía Mesina, Silvia Juliá, Susana Chiarotti, Marcela Rodríguez, María Luisa Storani, Marcela Durrieu, Silvia Osburger, Sandra Vázquez, Ruth Subriguen, Giselle Carino, Natalia Gerardi, Mariela Belsky, Raquel Asensio, Soledad Deza, Sabrina Cantarvia, Agustina Ramón Michel, Edurne Cárneres, Paola Vergallo. En la memoria de Carmen Argibay, de Dora Koledesky, de Loana Berkins, de Verónica Marzano. A las sororas, esta multipartidaria de mujeres que llegó para quedarse en la política argentina, unidas en nuestra diferencia, pero siempre a favor de las mujeres. A las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. ¿Cuáles creen que son los desafíos actuales de la agenda feminista? Estamos discutiendo licencias, el tema de los lactarios, vos lo mencionabas, hay un montón de proyectos de distintas autorías. Lo que pasa es que también gran parte de la agenda legislativa este año la copó, digamos, la discusión del aborto, pero también hay un proyecto ingresado del Ejecutivo para reducir la brecha salarial. Me parece que hay un montón de discusiones que estas son más que importantes. No soy pesimista, pero estoy viendo la contraofensiva, digamos, ¿no? Y creo que hay una cosa oscura en el mundo, oscura para mí, que se expresa en muchos países, que acá se expresó en eso de los celestes, de la vuelta de las mujeres al rol tradicional. Entonces ya la educación sexual, sí, pero no es educación sexual lo que proponen. Sí, directamente es con mis hijos no. Claro. Bajo esa consigna. Entonces me parece que nosotras deberíamos estar pensando
¿Cómo vamos a frenar esa ofensiva y seguir avanzando por otro lado? Esto que dice Marcela existe y es un riesgo concreto. Me parece que la única forma de pararlo a eso es seguir avanzando. Porque si no, vos no avanzás, te hacen retroceder. Yo creo que hay que plantear una estrategia para que el año que viene se vuelva a tratar el proyecto de aborto en el Congreso. Y después que tenemos algunas cuestiones fundamentales que discutir, que te las dividiría como en 3 aspectos. Uno que tiene que ver con lo económico, que de fondo creo que es el verdadero problema para alcanzar cosas como igualdad salarial, en este ajuste no hay ninguna posibilidad. Pero creo que sí tenemos que discutir un ministerio de sistema de cuidados. Que si en países como Uruguay existen, acá tiene que haber. No estoy diciendo que lo vayan a hacer en este contexto de ajuste, pero tenemos que empezar a discutir alrededor de ese tema. Me parece que hay otra parte que tiene que ver con la soberanía más disputada, que es el cuerpo de la mujer. Lo que se discute de fondo siempre cuando vos hablas de aborto y de otros proyectos de ley, acoso callejero, es la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Y eso también lo tenemos que discutir. Está ahí por ahí durmiendo en un cajón una ley de talles, ¿no? Sí. Que nos afecta a todos, pero que más afecta a las mujeres y sobre todo a las mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Por los estereotipos que se construyen, afecta mucho a la salud. Es una ley que no se puede oponer nadie. Habría que tratarla, digo, aún en este contexto tan discutido económicamente, son leyes que pueden salir y que en definitiva son avances que pueden parecer chicos, pero que después terminan siendo grandes motorizadores de un cambio importante. Es fundamental que chicas y chicos tengan acceso a información sobre salud sexual y reproductiva como una necesidad de tener una información básica para que puedan ejercer sus derechos. Incluso ahí donde hiciste todo lo que tenías que hacer para prevenir la cantidad de abortos, vas a tener situaciones en las que las mujeres van a optar por el aborto habiendo, digamos, tenido educación, prevención y eventualmente acceso a la anticoncepción. A mí, o sea, mi momento así del feminismo, o sea, mi momento ese que te cae la ficha, fue el día que asocié que si no tenés para comprarte tampones y toallitas vas a dejar de ir a la escuela. Declaré públicamente en la televisión que había abortado y entonces lo hice en el 2011 y en ese momento recibí un llamado telefónico que decía: mataste a tu bebé, vamos a matar a tus hijos. Soy oficial de policía y a mí me han formado para perseguir un delito, me han enseñado qué dice de aborto en el Código Penal, pero nunca me han informado, por ejemplo, por qué una mujer llegaba a esa situación.